¿podemos adelantar algo sobre los protocolos? Sí, claro. Mira, primero de repente mencionar que en este esfuerzo que el gobierno está haciendo por generar una reapertura y una reactivación económica, pero de manera ordenada, de manera responsable, y siempre teniendo como prioridad la salud y la vida de las personas, el tema sanitario, se decretó ayer en el peruano una publicación, decreto supremo, el 187, que permite que finalmente, después de casi 10 meses de haber estado cerrados, se puedan aperturar los cines y los gimnasios. Ustedes saben, estas dos actividades han estado cerradas por todo este tiempo de la pandemia y han sufrido enormemente la crisis de tener que perder puestos de trabajo, tener que perder ingresos, y por supuesto nosotros los peruanos hemos perdido la oportunidad de poder asistir a las salas de cine, que además está vinculado a salud mental, a salud física en el caso de gimnasio. Lo que hicimos con el decreto supremo desde ayer hemos aperturado los cines y los gimnasios al 40% del aforo, siempre cuidadosos, siempre responsables, porque no queremos generar una mayor ola de contagios. Estamos ahora con cifras de contagios, de diferencia de fallecidos, y hospitalizaciones que nos dan un aliento, un optimismo frente a esta crisis tan tremenda que ha afectado la vida de los peruanos, y por lo tanto estamos abriendo de a poco. Son 40% en el aforo de gimnasios y cines, y también hemos hecho además un ajuste en centros comerciales. Los protocolos van a estar bien cuidados. Tú me preguntabas, Giovanna, por los protocolos, efectivamente. Sobre los criterios para ver cómo se van a orientar los protocolos y cómo van a generar esa garantía y confianza a la gente que va ahora a regresar a cines y a gimnasios. Por ejemplo, una pregunta directa. ¿Hay un cambio en el tema de ventilación? Porque se ha hablado mucho sobre la ventilación artificial, el aire acondicionado, que no ayuda mucho con respecto a la recirculación del aire y que eso puede afectar también en el tema de contagios. ¿Se ha pensado en extracción de aire o algo por el estilo en cines y gimnasios que son cerrados? Sí, Giovanna, definitivamente eso es lo que más se ha cuidado. Y justamente porque estas dos actividades se han abierto recién porque justamente cumplen con 3 criterios de mucho riesgo, las famosas 3 Cs, que son lugares cerrados, concurridos y de contacto cercano. Entonces, lo que hemos hecho es supervisar que los protocolos estén bastante bien pensados en lo que acabas de decir. Por ejemplo, en el caso de cines, se ha condicionado el tema de recirculación, entrada y salida de aire. Además, por supuesto, siempre va a haber un control manual de las puertas, se va a tener puertas abiertas. O sea, la nueva normalidad nos va a llevar a concurrir a los cines de otra manera. De hecho, el aforo también está pensado para que haya una distancia entre las butacas, con una fila de por medio, 2 metros entre butacas ocupadas, tanto hacia el costado como hacia adelante, ¿no? Alimentos. Alimentos, el protocolo se está evaluando, se está terminando de ajustar ahora por el MINSA. Siempre necesitamos la luz verde del Ministerio de Salud. Ellos están ajustando todo el tema de expendio y comida y consumo de alimentos y bebidas dentro de la sala. Porque esa es la parte probablemente más riesgosa, porque por la mascarilla. Claro. Así es, se quita la mascarilla y siempre hay el riesgo de tener contaminación por aerosol. Un estornudo o digamos, perder, la dinámica del silencio y empezar a conversar. El solo hecho de comer probablemente ya genera un riesgo. Eso lo está revisando el MINSA, y si eso se tiene que restringir por ahora, se hará, justamente para cuidar el tema sanitario. Pero, por ejemplo, se va a hacer un ingreso y una salida ordenada a las salas de cine, ¿no? La salida, una vez que termina la película, que por cierto va a tener programaciones muy espaciadas, van a haber entre 30 y 40 minutos, esa es por lo menos la recomendación que produce ACE, para poder para no tener aglomeración, además, claro, para no tener aglomeración también en las colas, en las filas de compra de entrada. Claro. Exacto, Manuel. Y además, aunque sea penoso, pero por ahora vamos a tener películas que duren hasta 1 hora. No va a poder ser más. Porque justamente justamente se está evitando en esta primera etapa de apertura de los cines que no las personas estén tanto tiempo confinadas en un lugar cerrado.
Entonces, como verán, se están cuidando mínimamente, incluso los baños. Los baños también van a tener un ingreso con aforo, se está anulando cada una de las, digamos, de los espacios que se van usando. Uno se usa, uno no, uno sí, uno no. El tema, por supuesto, definitivamente de desinfección de zapatos, manos, gel. Lo otro es... Y la compañía... Porque al cine muchas veces va familia entera. Va familia entera o van parejas. Por ejemplo, en las misas se decidió que no se sentaran juntos nadie. En el cine también, ¿no? Si vas con tu pareja, ¿tienes que mantener la distancia? Son ocho cadenas de cines que están operando en el país, y cada una tiene un protocolo, digamos, con ciertos matices, pero lo cierto es que primero que la compra de boletos, de tickets, va a ser casi al 80% virtual, que ya se estaba dando antes de la crisis de pandemia. Se va a fomentar que se haga eso de todas maneras. Aún así se van a tener las ventanillas abiertas por un tema de libertad de decisión, pues, del usuario. Pero lo cierto es que va a ser venta online. Y con eso vamos a asegurar que, digamos, el aforo se controle y no haya aglomeraciones en los lobbies y en las entradas, ¿no? Ahora, ¿estos criterios que se están aplicando para cines y gimnasios son los mismos para teatros, para casinos y tragamonedas, los mismos conceptos? Casinos y tragamonedas y teatros son dos rubros de actividades económicas que pertenecen a la competencia del Ministerio de Comercio, uno en el caso de casinos, y en el caso de teatros del Ministerio de Cultura. Pero efectivamente, ellos también tienen un protocolo que están revisando en este momento también con el Ministerio de Salud, y sí, muchos de los criterios transversales, sanitarios, se van a tener en cuenta también en esos protocolos, definitivamente. Disculpe, no me quedó claro esto de la compañía. Cada cine entonces va a decidir si la familia puede entrar junta o no. Los niños van a poder ir. Si yo voy con mi hija pequeña a ver una película, un cortometraje, bueno, tendría que ser. Tienes razón, Giovanna, no contesté tu pregunta. Cada cadena, como decía, va a tener un matiz en términos de cómo hacer la venta de sus butacas, pero está considerado para que haya la compra online o presencial por grupos, siempre que sean del mismo grupo familiar. Van a ser entre 4 o 6 butacas juntas para este tipo de categoría, digamos, de público. Las que son en pareja también son 2 juntas y se anulan las butacas que están hacia adelante, hacia atrás y hacia los costados, ¿no? Y los niños menores de 12 años, ya por otro decreto supremo también de la Presidencia del Consejo de Ministros, ya pueden no solo ir a los cines, que es, digamos, la buena noticia reciente, sino que ya pueden transitar libremente, ¿no? Y siempre que estén con sus padres, y con recomendación de que en lugares cerrados, nuevamente, para evitar las 3Es, puedan mantener una distancia de 2 metros si van a un centro comercial, si van a un restaurante, si van a un lugar público. Bien. En el tema de los conciertos, han hablado, hay muchos grupos que están pidiendo el tema de eventos musicales. Sí, esa es una actividad que también no está necesariamente dentro de los rubros de competencia de Produce, pero efectivamente, en realidad, el gobierno lo que está haciendo, Produce, y los otros sectores, los otros ministerios, es revisando permanentemente qué otras actividades se pueden abrir, inclusive aquellas que ya están abiertas, ver cómo podemos ir flexibilizando, dando mayores facilidades en los aforos y en las restricciones que tienen. En el tema de conciertos, va a tener que ser revisado con mucho cuidado por el Ministerio de Cultura, que me parece que es el competente en el tema, y en su momento tendrán que salir los protocolos y los aforos y las condiciones y restricciones eventuales que van a tener. ¿Cuál es la fecha que inicia la apertura de cines y gimnasios? Con el decreto supremo que salió en estos días, el día de ayer o antes de ayer me parece, ya, digamos, pueden operar, pero hay 2 condiciones que el decreto supremo les pone, que es, primero, que puedan contar con un protocolo
sanitario aprobado por el Ministerio de Salud, y nosotros ese protocolo lo hemos trabajado desde Produce de la mano con ANASACI, que es la Asociación Nacional de Salas de Cine, y en el caso de gimnasios también con la Asociación de Gimnasios. Y ya está en revisión. Todo este fin de semana hemos estado trabajando en la revisión del protocolo y esperamos con mucho esfuerzo lograr la meta de poder tenerlos publicados, ojalá el día de mañana como máximo, que sale con una resolución ministerial del Ministerio de la Producción. En el caso de la condición. Claro. Te cuento más. Sí, la segunda condición, perdóname, es que haya un plan de vigilancia. La empresa tiene que presentar un plan de vigilancia, colgarlo en una plataforma que tiene el MINSA, y con eso, y que es básico para la supervisión, que la tiene que hacer en el tema laboral, SUNAFIL, y en el tema sanitario, MINSA. Y el tema de los gimnasios. En los gimnasios hay dos aspectos. Uno es el trabajo individual que puede hacer cada persona en las máquinas, qué sé yo, pero hay también clases, o sea, hay también momentos en que se hace ejercicio grupo junto, con música y muchas veces con un instructor gritando, diciendo, ¿no? Guiando a los alumnos, a los que están ahí haciendo, no sé, los aeróbicos o lo que sea. ¿Eso se va a producir también, las clases en grupo? ¿Eso también se va a producir dentro de los gimnasios o solamente el trabajo individual? Los protocolos en términos de ambiente de trabajo para, digamos, lo que es una actividad individual, como decías tú, nuevamente tiene las restricciones y las recomendaciones de distanciamiento de 1,5 metros entre trabajadores y entre los propios usuarios. Cuando es un entrenamiento grupal, el aforo también tiene que ser máximo de 40% y debe haber señalización de un distanciamiento de 2 metros entre personas. Lo recomendable, y los protocolos lo van a decir, es que no se den por ahora ese tipo de actividad dentro del gimnasio, sino que se mantenga una actividad de trabajo individual entre el usuario y el instructor si es que es necesario, ¿no? Aunque hubiera el espacio adecuado. Si hay el espacio adecuado, como te digo, el protocolo va a considerar entrenamientos grupales. Porque digámoslo, claro, digamos eso es lo importante, el 40% y tu metro y medio, 2 metros de distancia. Si puedo cumplir con eso, 2 metros de distancia. Sí. Si puedo cumplir con eso, puedo hacer ese otro trabajo también, ¿no? Así es, y no tener contacto físico, ¿no es cierto? Tener toallas y todos los implementos personales de uso personal como debe ser, la mascarilla bien puesta. La recomendación es que si hay transpiración, porque en el caso del gimnasio lo que tenemos es mucho aerosol, porque uno salta, ¿no? Brinca, y hay mucha transpiración, es que se cambia esa mascarilla de hecho incluso se está revisando con mucho cuidado si se van a usar o no los saunas, los baños, lo más probable es que no, porque las duchas, las duchas, ¿no es cierto? Las duchas. Sí, está comprobado por algunos estudios del MINSA y también a nivel internacional que en duchas es donde se da probablemente mayor contagio, ¿no? Entonces, MINSA está siendo muy cuidadoso con eso y es probable que en el protocolo hayan algunas restricciones para el uso de esos espacios dentro de los gimnasios. Y el trabajo de fiscalización hacia los trabajadores, de control hacia los trabajadores, de sanidad con los trabajadores, de relación con el Ministerio de Salud para, en todo caso, también se cumpla en primer lugar el asunto en los protocolos, pero desde los trabajadores eso, ¿cómo se está manejando, cómo se va a manejar? Sí, exactamente, muy buena pregunta porque esa parte a nosotros nos interesa muchísimo. Nosotros estamos muy interesados en que se cuide la salud y la vida de los colaboradores en estos espacios, en estas actividades. De hecho, Manuel, Giovanna, gimnasios y cines casi genera 150,000 puestos de trabajo, que son los que se han perdido ahora que han estado cerrados durante la pandemia. Solamente gimnasios produce 80,000 puestos de trabajo y cines 65,000. Y claro, queremos protegerlos. De hecho, hay todo un protocolo de uso de las EPPs, que son los equipos de protección personal. Ellos además van a estar supervisados. La empresa va a estar supervisada para ver que cumpla la vigilancia laboral por la SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización del tema laboral, pero también por el MINSA. El Ministerio de Salud, a través del CENSOPAS, tiene una labor de fiscalización de que se estén cumpliendo las medidas bioseguridad y biosanitarias con los trabajadores al interno.
Entonces, eso está ya contemplado dentro de los protocolos y lo único que debemos hacer, y desde Produce, que en realidad es un ministerio que exhorta, que promueve la actividad y el cumplimiento, vamos a estar bien alertas, bien vigilantes para que esto sea así, Rosana, y las instituciones cumplan su función. Claro, Rosana, ustedes tienen una conversación fluida, por ejemplo, con la Asociación de las Empresas Relacionadas a Cines. Ustedes cuando han hablado con ellos, por ejemplo, el detalle de las películas que duren máximo 1 hora, ¿ellos han estado dispuestos, los distribuidores han estado dispuestos y han dicho ya no hay ningún problema? Porque, o sea, nosotros nos sorprende un poco este tema porque la mayoría de películas comerciales que jala a la gente, que jala al público para ir a un cine es no creo que del haya doble una de sola esa película duración. comercial que tenga 1 hora. Es complicado, va a ser complicado por lo menos ahora al inicio. Vamos a ver cómo esto se va dando. Nosotros sí hemos trabajado directamente y con mucha coordinación y mucha apertura para escuchar las demandas y la preocupación de la asociación. Por eso pregunto, ¿qué han dicho ellos con respecto a esto? O sea, porque un distribuidor diría, yo me imagino, oye, pero no vamos a poder hacer eso realidad. Miren, sí, quizás si pongamos a Tom y Jerry en los capítulos así uno por uno, puede ser. O quizás partimos la película entonces, que entren en 2 sesiones, no sé. O algunos documentales que también los hay muy interesantes. Sí. Pero no, tienen razón. Definitivamente las condiciones con las que se está haciendo la reapertura no son las óptimas. No solo por el aforo, también por todas las restricciones que ya les he comentado, incluso el consumo de alimentos que también... De canchita, digámoslo, directamente. De canchita y de bebidas, que también genera un ingreso para la actividad, ¿no? Vamos a tener que seguir revisando estas condiciones para poder acercarnos a un equilibrio, ¿no? Entre lo que es proteger la salud y la vida de las personas, no generar más contagios, tener el cuidado razonable con el tema sanitario y a la vez promover de manera óptima la actividad económica, tanto de cines, de gimnasios, también como de otras actividades. Digamos, cuando se señala películas de 1 hora, daría la impresión de que la conclusión es la siguiente: haciendo todos estos asuntos de los protocolos sanitarios, cumpliendo con todos, que tiene que ver con el asunto de recirculación, que tiene que ver con el tema de aforo, con el tema de orden de entrada y de salida, con el asunto de comer o no comer, con el tema de baños, con el tema de pasadizos, con el asunto de no causar mucha congestión afuera o adentro, daría la impresión que a pesar de todo esto, no soportamos más de 1 hora. Esa conclusión termina siendo más o menos como preocupante, y yo me imagino para la propia industria, para los distribuidores, porque parecería que no hay salida. Sí, tienes absoluta razón y te voy a precisar algo. Creo que se los acabo de comentar. Los protocolos están siendo en este momento revisados por el Ministerio de Salud. La condición, por ejemplo, de 1 hora no necesariamente está todavía considerada dentro de los protocolos. Nosotros esperamos que con el Ministerio de Salud podamos trabajar, por ejemplo, esa condición para que sea razonable, porque lo que queremos es que la actividad funcione y que le sea mínimamente rentable, por lo menos en esta primera etapa. Y eso implica, evidentemente, que se pueda usar la oferta cinematográfica en las condiciones normales, ¿no? Sí, claro. Si cuidamos la parte sanitaria, y tú lo has dicho muy bien, Manuel, si cuidamos las condiciones sanitarias y todas las medidas que va a tener este protocolo, probablemente se pueda tolerar una permanencia dentro de salas como estaba prepandemia, ¿no? Entonces vamos ajustando por las condiciones sanitarias para que, digamos, sea una apertura razonable, una apertura lógica. Ahora, porque probablemente tendríamos que pensar salas también en el gimnasio, restringir el tiempo entonces de las personas que van a hacer ejercicio, porque hay personas que van y hacen 2 horas de ejercicios, 1 hora y media de ejercicios. Entonces se tendrían que registrar eso también, ¿no? Oye, ya, tú entras a tal hora, tienes que salir en 45 minutos, haz todos tus ejercicios, haz toda tu pesa en 45 minutos. O algo así, ¿no? Fíjate, Joana, en el caso de gimnasios, y quizás ahí yo no he sido tan clara, porque justamente estamos jugando así un ping-pong entre gimnasios y cines en este momento, que me parece excelente poder conversar con ustedes. Es que yo estoy interesada en el gimnasio y Manuel en el cine. Sí, y debo decirle, señora, que estoy muy triste porque estaba
pensando que ya me iba a ir al cine, pero ¿qué voy a ver en una película de 1 hora? Disculpe la interrupción. Eso se va a revisar, Manuel, y en ese ping-pong quizás precisar. En el caso de cines, se está revisando el protocolo para que las películas evidentemente tengan la oferta y la duración que tenga que tener. Yeah. Y en el caso de gimnasios es donde sí está ya en el protocolo que se use solamente 1 hora. Y en eso sí hay restricción. Ahí sí hay una restricción que ya está en el protocolo. Y gracias por las preguntas, porque eso me ha permitido precisarles a ustedes y a sus oyentes cómo es que se vienen estas dos actividades ahora a partir de diciembre. Ok, mientras tanto... algo más. ¿Cómo no? Por favor, adelante. Restaurantes y centros comerciales también los hemos revisado y el decreto supremo que se acaba de aprobar permite que en el caso de restaurantes el aforo se levante de 50 a 60 y en el caso... Sí, en el caso de centros comerciales, en el caso de restaurantes, lo que hemos hecho en salón, levantarlo al 60% y en las zonas libres que tenga el restaurante, llámese terrazas o áreas libres, al 70%. Y en el caso de centros comerciales, de 50 a 60%. Estamos tratando de coadyuvar, de ayudar, de contribuir a aprovechar la campaña navideña. Siempre con todos los cuidados y la responsabilidad en el tema de seguridad y sanitario. Pero esas dos medidas también vienen como una novedad ahora para diciembre y esperamos no solo que las empresas cumplan con rigor las medidas de los protocolos, sino que también los ciudadanos nos ayuden con su responsabilidad a que los contagios no aumenten. Las cifras son muy positivas, pero tanto como ha pasado en otros países, se espera eventualmente rebrotes o una segunda o la famosa segunda ola, y ahora, no queremos... Sobre el tema de fin de año, teniendo en cuenta que bares, pubs, discotecas, karaokes y afines y además conciertos definitivamente no van a estar, por lo menos hasta ahora, no están, digamos, en discusión, no está en posibilidad de abrirse, que vamos a tener una fiesta de fin de año realmente diferente también, en casas, me imagino, muy familiares, ¿no? Muy familiares. La recomendación, digamos, del rector sanitario y de nosotros como gobierno es que se realicen con las personas que habitan en el hogar, ¿no? Definitivamente. Estamos ahí cuidando a nuestros adultos mayores principalmente. Entonces, sí, eso en términos de reuniones familiares. En realidad ahorita están prohibidas, entonces lo que se recomienda es que se realicen con las personas que habitan en casa. Y los eventos que se hacen en casinos, en tragamonedas, en restaurantes por fin de año, ¿cómo van a supervisar eso? Sí, bueno, no, la recomendación y el protocolo es que se sigan las medidas tal como se están siguiendo ahora. O sea, no hay ninguna excepción por fiestas navideñas o fiestas de fin de año. Van a tener que seguir cumpliendo con las medidas tal como están previstas. Y la medida principal es el tema, la medida principal es el tema toque de queda, ¿no? Además, exactamente. O sea, entiendo que Navidad y Año Nuevo también a la medianoche arranca que el toque de queda también, ¿no? Claro. Así es. Claro que sí. Hasta que no haya otra medida que diga lo contrario, ahora por norma solamente el toque de queda se aplica hasta las 12 de la noche. Vamos a estar hasta las 12 de la noche transitando y a las 12 de la noche cada quien en su hogar. Entonces, y eso va a regir por lo menos hasta ahora con las medidas que ha dado el gobierno, también durante diciembre y para las fiestas navideñas y de Año Nuevo. Ya, pero hay que fiscalizar eso, ¿no? Porque karaoke, discotecas, centros de eventos, eso está prohibido, no son actividades que estén abiertas en este momento. Ya, pero el asunto es que cuando digo fiscalizar es que, claro, no está el karaoke abierto, no está el pub abierto, no está el bar abierto, pero está abierta la discoteca, el restaurante, y el restaurante hace de pub, hace de bar, hace de karaoke y hace de fiesta. O sea, ese es un asunto y la verdad es que algunos están mirando eso con mucho celo, ¿no? Sí, claro que sí. O sea, tenemos empresas muy responsables, pero tenemos también otras que no lo son. Y ahí el trabajo, como dije yo, no solamente es SUNAFIL, no solamente es el Ministerio de Salud, que además tienen sus propios protocolos también de supervisión y fiscalización, sino aquí el rol fundamental es de las municipalidades, los gobiernos locales. Entonces, apelamos y trabajamos con ellos para que una vez que las actividades estén operando, haya una fiscalización y una supervisión cuidadosa.
Entendemos que los gobiernos municipales están alertados y preparándose para estas fechas que son Sí, de las más complicadas, porque me imagino que se... desde el gobierno, desde los ministerios, en el caso suyo, desde el viceministerio de MIPE e Industria, del Ministerio de la Producción, asumen que esto va a ser bien difícil, ¿no? Va a ser bien complicado y por supuesto vamos a estar entre la libertad de la gente, entre lo atípico de la celebración y la necesidad de fiscalización. Y habrá que establecer un plan extraordinario para ver si se puede cumplir. Por supuesto, por supuesto. Estamos además alertas, vigilantes y exhortando y trabajando como debe ser. En este caso con las municipalidades como debe ser. Correcto. Manuel, Giovanna, si los indicadores sanitarios empiezan a comportarse de una manera que nos genere alguna alerta, el gobierno está listo para tomar las restricciones que sean necesarias. De eso se trata y vamos a estar, por supuesto, atentos a nuevas restricciones que se vayan levantando, como el que está usted anunciando.